¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados en Periodista 360. Por supuesto, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de los fondos buitre, pero no es simplemente eso, no es nada más que un título, vamos a hablar de los fondos buitre, vamos a hablar de eso que significa hablar de mucho, significa hablar de 10 años para atrás y de cuánto para adelante. ¿Qué ventana de incertidumbre se abre en el país con el escenario que estamos viviendo? El gobierno sigue construyendo el mismo relato, sigue clavado en esa posición, lo escuchamos ayer en la conferencia de prensa de Kicillof, lo escuchamos hoy con Capitanich, con la presidenta. El relato sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cuándo el gobierno va a entender que 2 más 2 es 4 para los capitales financieros, por más que ellos quieran explicar que 5? El relato del gobierno va por un lado y la realidad va por otro. Hoy Capitanich a la mañana decía: es absurdo y es una patraña, esa fue la palabra que utilizó, es una patraña que hablen de default. Bueno, hay que explicarle al jefe de gabinete que se habló de una patraña en el mundo entero. Porque no fue que los diarios locales, porque son antikirchneristas, opositores, golpistas y todas esas cosas que le gusta decir al gobierno, pusieron la palabra default. El mundo puso la palabra default. En todos los diarios del planeta pusieron la palabra default, porque técnicamente es eso. Pero el gobierno se esfuerza siempre en tratar de explicar lo que se creen a sí mismo. Ayer Kicillof dio una excelente clase de economía política en la conferencia de prensa, pero lo cierto es que con un comunicado, el mediador, en el medio de esa clase de economía política, dijo: Argentina entró en default. Y con eso se terminó todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar con esta situación? Que claramente no es la misma que en el 2001, porque, a ver, que se entienda una cosa, nadie puede desconocer que los fondos buitres son fondos especuladores, nadie puede estar con esa posición. Por supuesto, nadie puede desconocer que Griesa es un juez, que es un señor muy grande, ya que algunas cosas desconoce porque son muy técnicas, y que tuvo una postura absolutamente intransigente. Pero también es cierto que cuando Kicillof empieza a aplicar que la Argentina no puede desconocer sus leyes y no se puede correr por más que le pidan, porque la ley argentina, hay que explicarle que por propia voluntad contractual la Argentina se sometió a los tribunales de Estados Unidos. Con lo cual ahora el resultado que dio los tribunales de Estados Unidos hay que tomarlo y aceptarlo. Kicillof ayer, cuando explicaba en conferencia de prensa después de las 6 horas de reunión con los fondos buitres a los cuales no llegaron a ningún acuerdo, explicaba que la Argentina entraba en cualquier otra cosa menos en default técnico. Bueno, estamos en default técnico. O sea, aquellos que tenían que cobrar lo que la Argentina tenía que pagar, no lo cobraron nunca. La Argentina pagó, sí, pero lo trabaron en el medio. Y los acreedores no cobraron. Con lo cual la situación es esa y el mundo está mirando eso. También está el mundo mirando cómo se va a salir de esto. Es un default que va a tardar días, horas, meses o años. Depende de la intransigencia del gobierno para aceptar el acuerdo que puedan realizar terceros o privados. Vamos a hablar de este tema, que incluye hablar de economía, hablar de política, con un hombre que, si no lo puede explicar él, estamos liquidados, no lo puede explicar nadie. Es Ricardo López Murphy, un economista que conoce perfectamente bien estos temas, que conoce perfectamente bien la política argentina, fue candidato a presidente y vamos a empezar la charla después de la presentación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con planificación apuesta a la producción y el desarrollo. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Almirante Brown, innovación en la gestión. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Presenta Petrobras. En el nuevo buscador online de IOMA, encontrá el medicamento que necesitas.
al precio que vos elegís. Simple, rápido y a tu alcance. IOMA, libre elección de medicamentos. Es tu derecho. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ricardo López Murphy, gracias por venir. No, un gusto de estar con ustedes. Yo metí presión diciendo que si no lo explica Ricardo López Murphy, no lo explica nadie. Tampoco queremos una clase de economía política está claro. Como dio Kicillof ayer. No, vamos primero a una reflexión que a lo mejor lo ayuda a todo el mundo a comprender. En general, los países que van al default tienen dos características. Tienen una deuda enorme y tienen servicio de la deuda, o sea, tienen que pagar todos los años un monto muy grande. Esa era en el fondo la situación de Argentina a comienzo del 2002. O sea, tenía una deuda importante, no enorme como las europeas, pero importante, y tenía una gran carga de los servicios de la deuda. El default argentino fue el más grande de la historia en el momento que ocurrió. ¿Cuál es la situación ahora? Argentina tiene una deuda chica. No por disciplina, sino porque como nadie le prestó, fue achicando la deuda. La deuda hoy es una deuda muy chica, probablemente una de las más chicas del mundo en relación al tamaño de la economía. Pero más chica aún que la deuda es el servicio de la deuda, es extremadamente bajo. Es decir, nosotros gastamos Cuando hablamos de servicio, para que la gente entienda, intereses de la deuda, exactamente. Intereses de capital, pero básicamente intereses. O sea, el servicio es la mitad de lo que tiene Estados Unidos de servicio de la deuda, y la deuda es aproximadamente un cuarto de la de Estados Unidos corregido por el tamaño. O sea, una deuda muy chica, por lo cual a nadie se le ocurriría defaultear cuando tiene una deuda chica y tiene servicios chicos. Eso es la broma que se hace en los mercados internacionales, que Argentina hizo el default más grande del mundo y el más chico. Ahora, no es lógico que uno defaultee cuando tiene todo para perder y nada para ganar. ¿Cuándo tenés para ganar? Uno lo tiene cuando el tamaño de la deuda es enorme y hay que hacer un corte. Ahí uno gana. Cuando el tamaño de la deuda es mínimo, no hay nada para ganar. Dicho esto, para poner el problema en su conjunto, a los holdout, a los que acá se llama con ese nombre complicado, sí. Yo nunca digo buitre por una razón. Si ellos son buitres, nosotros somos carroña. Y como a mí no me gusta que me digan carroña, yo no uso ese término. Pero digo, los que permanecieron fuera del canje, su gran ventaja era que Argentina no declarara el default, porque ahí, mientras nosotros no declaramos el default, ellos tenían la amenaza de estropearnos una situación buenísima. El juego, la ventaja de ellos es no llevarnos al límite. ¿Cuál es la ventaja del juez? Que esta historia termine bien. En inglés se llama happy ending, o sea, un final feliz. De este lío, los tres salieron maltrechos. Argentina con un problema enorme. Eso te quería preguntar. ¿Estamos todavía con posibilidad de que el final sea feliz? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. ¿O no tan infeliz? Todavía hay tiempo de que no sea un desastre. Todavía hay tiempo. A ver. Pero lo que quiero que se entienda es, era conveniente para Argentina, era conveniente para los holdout, era conveniente para el juez. Algo falló. Por eso, el día de ayer hubo esa explosión de optimismo, que los mercados explotaron de optimismo, porque todos sabíamos que bastaba que alguien hiciera una movida inteligente para que el tema se resolviera. Te digo, esto es lo que es dramático. Que todos especularon hasta el último momento, pero que ahí se iba a encender. Que se resolvía porque si el proceso se logra correr hasta enero, ya no hay riesgo de la cláusula Rufo, la deuda es una deuda pequeñísima en términos del tamaño de nuestra economía y nos libramos de ese problema para siempre. Bueno, de hecho esto pasó, porque ayer cuando Kicillof sale de la reunión, que levanta el pulgar, da una señal de como que estaba todo bien, uno esperaba que lo primero y después se demoraba la conferencia de prensa, que cuando encaró en la conferencia de prensa dijera, hay acuerdo. Cuando no arrancó con eso y dijo, primero les quiero explicar, y dijo buitre en la primera... Bueno, ahí ya nos dimos cuenta que no hubo acuerdo, pero...
a ver, el gobierno dice, en eso, en donde los tres tenían para perder, entonces había que llegar hasta el último momento para ganar todos, el gobierno dice, fue Griesa que no quiso después la retórica que se usa, la retórica que se use, en general uno de los problemas más serios que uno puede tener es la negación de la realidad, es decir, pretender que la realidad sea lo que una fantasía infantil, que el mundo sea el que a mí me gustaría. El mundo no es el que a mí me gustaría, hay tormenta, hay lluvia, a veces hay sequía. El problema es cómo yo me manejo y sobrevivo en un contexto que no está bajo mi control. Entonces, el problema era encontrar una vuelta para resolver estos tres casos. La verdad que yo creo que por mal manejo o por subestimar, esto es más importante, las consecuencias de esto, nadie se dedicó a buscar una solución. Yo planteo algunas de las que yo sugerí hace tiempo, que no me dieron bolilla. Por ejemplo, una cosa que se podía haber hecho era solicitar a todos los tenedores de la deuda que estaba corriente que renunciaran a la cláusula Rufo. Y ir al juez y decirle, mire, nosotros estamos dispuestos, estamos solicitando esto, necesitamos el amparo para concluir este proceso. Yo creo que el juez hubiera entendido perfectamente esa voluntad. Esa era una forma de resolver. La otra forma era que algún agente privado tomara la deuda, que fue lo que se intentó con los bancos argentinos, que yo creo que ahí había un problema de magnitud, de capital crítico, comprara esa operación y la exigiera en enero. Con eso se resuelve también el problema. La duda que hay es que con la retórica que usa el gobierno argentino, algunos operadores creen que no quiere respetar la sentencia. Bueno, ya ahí es otro problema. Si uno fue 10 años un juicio, se comprometió en primera, en segunda instancia, en la corte, a respetar la sentencia, y uno dice, no, como resultado no me gusta, no voy a respetar, ese es otro juego. Yo parto de la base de que el gobierno argentino quiere respetar la sentencia, tiene temor a que se dispare la cláusula Rufo. O sea, llegado a enero... Es lógica, ¿no? Eso es un temor, porque un temor razonable. Si bien es una discusión entre abogados y economistas que no aplica o no aplica porque la voluntad, la no voluntad, lo cierto es que por más que sea 99-1 la chance, ese 1 es un tiro en la cabeza. Sí, yo diría que el riesgo baja mucho. Hay una teoría, tú que eres abogado lo sabes mejor que yo, la teoría de los actos propios. O sea, yo controlo mis actos. Si un juez me impone una multa, no es algo que yo controle. Ahora, ¿dónde está el problema? Para que eso sea, digamos, sea un hecho fuera de mi control, yo tengo que ir a pagar en efectivo. Si yo quiero pagar en vano, tengo que conversar. Esa estrategia del gobierno argentino, no conversar con los holdouts, es muy buena, pero tenés que pagar en efectivo. Si vos querés pagar de otra manera, tenés que conversar. Hay que charlar si vos querés evitar la Rufo, tenés que pagar en efectivo. ¿Por qué no podías pagar en efectivo? Bueno, también porque las reservas te las gastaste antes. ¿Y por qué te las gastaste antes? Bueno, porque te mandaste una fiesta antes y usaste... Y te quedaste sin plata. Y usaste este mecanismo de impedir que la gente compre dólares. Hiciste muchas macanas. Te fuiste consumiendo la reserva. Tenés el cepo, te mandaste un montón de macanas. Cuando llegó la hora de la verdad no tenías reserva, es como el pastorcito. O sea, no te preparaste, Ricardo, para el momento de la adversidad. ¿Coincidís en esto que marcan muchos que en realidad es una década de impericias en esta materia, en donde hubo abogados y técnicos y economistas que no supieron manejar la situación, desde el mismo momento en el cual se abrió el canje? Primero, se puso la cláusula Rufo cuando nadie la pedía. Fue casi hacer trabajo que nadie había pedido. Y segundo, ¿cómo no salieron a comprar la deuda que quedaba afuera por afuera? No, y dejaron que fueran los buitres los que la compraran. Pusieron los cupones PBI, que eran difíciles de evaluar, era un instrumento nuevo, hubiera sido preferible pagar un poco más, pero iba a ser menos que los cupones y la gente lo hubiera valorado más. Y yo en marzo del 2005... En el momento del canje yo estaba desesperado. Eso es fácil de ir por los periódicos a buscar mis declaraciones. Abran el canje inmediatamente. Lo primero que hay que evitar es que haya gente que se quede afuera. Claro, hay que meterlos a todos adentro. Los uruguayos reestructuraron la deuda en la misma fecha que nosotros. No tienen un solo juicio. No hay ningún escándalo.
la tasa de interés que paga Uruguay es muy baja. Entonces es muy fácil comparar cómo los uruguayos pudieron y por qué nosotros Vamos a hacer no una pudimos. cosa. Hasta ahora explicamos, digamos, cómo llegamos a lo que llegamos. Pero este es el escenario y estamos acá. Exactamente. Vamos a evitar hacer lo que hace el gobierno argentino, que es protestar sobre la realidad. Exactamente. Pero bueno, ¿qué hacemos ahora? Pero está bien explicado. Pero vamos a charlarlo después de la pausa. Okay. Después de la pausa vamos a charlar. Bueno, este es el escenario. ¿Cómo seguimos y qué es lo que puede pasar? ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Presentó Petrobras. Silfa. Laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, este es el escenario, así está el país en este contexto de planeta con estos actores. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, a ver, quedan unos días de plazo. ¿Por qué quedan unos días? Porque en el contrato hay previsto con alrededor de 60 días para instrumentar lo que sería el problema grande. ¿Cuál es el problema grande? Sancionar los default cruzados. O sea, yo defaulteo en un bono, me envían todos los otros bonos a default. Y lo segundo, que me decreten la aceleración de los pagos. Es decir, deuda que está reestructurada a 30 años, me digan, es exigible al contado. Sí. Ese es mi pesadilla. Todos los vencimientos ahora. Eso es mi pesadilla. Porque digo, una vez que les mostré que se pueden escapar de la jaula y vieron que los que estaban en la jaula le pagamos un décimo que los otros, no los metés más en la jaula. Eso va a ser... Tenemos unos días todavía. Por eso yo creo que hay una expectativa en el mercado de que algún banco del exterior, alguien compre la deuda y diga, bueno, arreglemos esta locura. O sea, le pida al juez que prolongue los vencimientos, que vamos a enero y que en enero el gobierno argentino no haga más macana. El problema es encontrar a alguien que le interese hacer ese ejercicio. Hasta hay mucha gente... ¿Habría alguna ganancia financiera y económica para espectacular para el que haga eso? Ajá. Espectacular. Entonces podemos decir que alguien va a aparecer, seguro. Bueno, debería, pero eso requiere... ¿Cuál es el obstáculo que hay para eso? La retórica del gobierno argentino a veces parece que es la cláusula Rufo, a veces parece que no quiere pagar. Entonces, esa confusión entre ambas cosas, suponete que tú compras ¿para qué? Para resolver el problema y en enero cobrar. Tu reflexión es fantástica. Si se creyera eso, ya habría alguien haciéndolo. ¿Está claro? Claro, es raro que no aparezca de golpe. Si es un gran negocio... La sospecha es esa. Si la convicción de los actores a escala mundial fuera que el problema es la cláusula Rufo, que yo creo que es parte del problema, y en enero resolvemos y pagamos, yo creo que aparece el actor. Vos lo que decís, a ver si entendí bien, es que así como el problema lo tienen ahora los holdouts, que dicen, yo creo que no me quieren pagar, el que vaya a comprar ese problema, por más que sea un buen negocio, tiene miedo que en enero se encuentren con el problema, quién se lo quedó, digamos, y ahora no me quieren pagar a mí. Digo, si vos vas a poner 1.100, 1.200 millones de dólares, yo supongo que esta pregunta te la vas a hacer, ¿no? No es una cifra... Ahora, quien compre la deuda, ¿no? A los fondos buitres. La compra a 1.200 nos va a tener un derecho a ejecutar, digamos, a reclamarnos a nosotros 1.650 millones. Es un negocio espectacular. Espectacular. Pero digo, ¿paralelamente firma algo con el gobierno argentino? ¿O no? ¿O simplemente no firma nada. Vos compras... Ya teniendo los bonos, ya tienes el derecho. Lo que vos haces, lo que tenés que llegar a la íntima convicción de que el gobierno argentino en enero paga. Porque es conveniente pagar, por todo lo que expliqué. Es una cuestión de confianza, básicamente. Claro, porque es un absurdo que nosotros, que no tenemos deuda, que tenemos muy poca deuda, nos saquen de los mercados de capitales cuando tenemos una oportunidad inmensa en el país, con vaca muerta, con todas nuestras reservas, que necesitamos que venga un gran volumen de inversión, y lo que estamos haciendo es diciendo, está cerrada la puerta para explotar los recursos que nosotros tenemos. Es un suicidio. Ahora,
eso requiere que la gente crea que esto es una discusión racional. ¿Puede ser solo por el relato? ¿Puede ser Pero solo bueno, por lo ideológico? Bueno, pero hay gente que dice que esta gente hay que tomarla literalmente, gente muy importante. Todos decían que no, yo era escéptico, yo creía que podíamos tener este problema porque yo escuchaba la retórica que estaban usando y digo, estos tipos nos llevan, nos vamos puestos. Ese juego, tú eres muy joven, pero a fines de los 50 hubo una película con James Dean que se llamaba Rebelde sin causa y era con Natalie Wood. Iban dos autos, uno contra otro, y hay uno que afloja, pero si no afloja nadie se matan los dos. Bueno, el problema es que acá no aflojan, no sé si se te da la torta. Entonces ahí hay ese riesgo. Yo creo que si hubiera la convicción de que el problema es la Rufo, la compra. Porque a la Argentina le conviene pagar, le conviene al juez y le conviene a los acreedores. Hoy Argentina está en condiciones no estoy diciendo que seamos buenos. Olvídate. Todo, si vos querés, no buitres, peor que buitres, como dice la presidenta, carancho, peor, lo peor que se te puede imaginar. Les conviene hacer eso, a la Argentina, a los acreedores y al juez. Digamos, si no estuviese la Rufo hoy, ¿Argentina tiene billetera para ir y pagar todo en efectivo? Absolutamente. Absolutamente. Y si está la Rufo también. Sí, después tiene que bancarse las consecuencias si es que las hay. Obviamente, en la vida no hay nada gratis. Es decir, yo lo he experimentado, es decir, a mí me gusta la ingesta. Después hay problema de peso, o sea, tú comes, hay peso, o sea, lo que no puedes hacer es que vas a comer y no te vas a tener peso, o sea, aunque hagas mucho ejercicio, yo he hecho toda mi vida mucho ejercicio, pero la ingesta supera el ejercicio, entonces ahí hay un problema. Ese realismo hay que tenerlo. No, sos muy cómico con los ejemplos. No, pero quería preguntarte, bueno, a ver, estamos en esta situación, ¿no? Vos decís, hay 60 días todavía. Hay todavía tiempo, yo diría menos, porque ahora sí que estamos corriendo contra el reloj. Yo diría que si alguien, no digo que vaya a ocurrir, pero el rumor está, y te voy a dar esa prioridad en la noticia. Yo creo que hay un rumor fuerte, que una institución muy grande estaría reflexionando sobre esto. La duda que debe tener, si yo fuera el chairman, el presidente de esa institución, el que tiene que tomar la decisión, ¿es el problema la Rufo o es que esto... No sé si me van a pagar. No se dan cuenta de que pierden, no tienen la racionalidad para ver sus propios intereses. A la Argentina le conviene, porque no tiene deuda. A vos te conviene no pagar cuando tenés una deuda grande. Estafar por mi interés no estoy haciendo una reflexión moral, estoy haciendo una reflexión sobre tus intereses. Lilita Carrió dio un ejemplo también así muy gracioso y dijo, es como ir al default por una Louis Vuitton, ¿no? La cartera. Bueno, más o menos así. Esa cosa. Bueno, supongamos que todo termina bien, entre comillas. Eso ayudaría enormemente. ¿Qué heridas quedan igual? No, acá queda una cosa muy importante. Si el gobierno logra resolver este problema, va a tener margen para moverse de acá a diciembre del 2015. Si el gobierno no resuelve esto, los problemas fiscales, energéticos, externos que tenemos son abrumadores. O sea, el primero que paga la cuenta no es el que viene, es este gobierno. Y te voy a dar la fecha. En el último trimestre de este año, el primer trimestre del año que viene, la situación es dramática porque tenés un super cañoducto de plata para pagar el déficit fiscal sin financiamiento y sin dólares. Va a ser un lío importante, que lo de enero de este año va a ser de niña. Esto no ocurriría si se... Bueno, si vos tenés acceso al financiamiento, ¿qué es lo que haces? Vos podés, por ejemplo, los bonos que vencen en el 2015 los podés recanjear, porque en ese marco el mercado de capitales te permitiría una operación de... Entonces vos ahí te sobran las reservas si vos tenés acceso al mercado de capitales. Entonces yo digo, acá es muy conveniente para el gobierno arreglar el problema. Ahora, el drama de cualquier operador es, se dan cuenta de sus intereses. O sea, no se han vuelto rehenes de una retórica disparatada. Eso a veces pasa. Sí, quedan encerrados mordiéndose la cola. Claro, diciendo cosas que después no saben cómo volver para atrás. Todos los días graban eso. Y digo, parte de los líos con el juez es la retórica inflamada. Yo nunca escuché a un juez que se refiera tanto a los discursos de sus de los que están recurriendo los juicios frente a él. Es cierto, ¿está escuchándolos permanentemente?
Y mueve la taba del humor del juez. Bueno, eso no... Bueno, ayer se decía que la conferencia de prensa de Kicillof había cerrado la posibilidad de un acuerdo que estaban intentando los bancos locales. Eso yo no lo sé, pero yo ahí no estaría seguro de eso. Pero yo creo que la retórica no ayuda, no solo con el caso de los holdouts, sino que no ayuda a terceros que podrían hacer el puente. Usemos los últimos 2 minutos para hablar de política. Esto también es política, pero de política concreta para el 2015. ¿Cómo ves el avance con los candidatos que aparecen ahora? Bueno, Macri, ahora Scioli, acá se agrega un tema. A ver. Primero, si el escenario es el peor y vamos el default no es estos días de terminamos en un desastre, el tema de la deuda va a dominar al próximo gobierno. O sea, porque va a ser un lío tan grande que lo va a tener trabado, gane quien gane. En ese escenario lo que necesitamos es mucha gobernabilidad, porque va a haber que tomar decisiones muy complicadas. El sistema político como lo tenemos hoy, con 4 candidatos o 4 frentes fragmentados, hace muy difícil gobernar en esas condiciones. Por eso yo diría que si se da el peor escenario necesitamos repensar el esquema político. Necesitamos mucha concentración de poder porque vamos a tener acuerdos muy grandes y en todo caso 2 grandes frente a la elección, porque si vamos con 4 o 5 y estamos sin gobernabilidad, el problema de la complejidad que vamos a recibir es inabordable. ¿Y si no? ¿Si el escenario es favorable? Si el escenario es favorable, ahí vamos a tener mucho más margen de maniobra. Yo creo que el país tiene que hacer tantas transformaciones que sería importante que hubiera una coalición que evite los problemas de gobernabilidad de la alianza. O sea, debería haber una coalición que le permita al gobierno ejecutar su política. Pero vos ves, porque hoy el escenario, por lo menos lo que marcan las encuestas, es nadie ganando en primera vuelta y sí una segunda vuelta. En segunda vuelta van 2. Eso es verdad. Vos ves un candidato peronista por un lado y un candidato de un acuerdo más amplio por otro lado. Si eso ocurriera, yo estaría muy tranquilo. Si hubiera un acuerdo amplio de la oposición. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita es y lo último ya terminamos. El gobierno nacional, el partido que gana la elección nacional tiene que ganar gobiernos locales, gobiernos provinciales y muchos votos en la legislatura y en el Congreso. O sea, uno tiene que armar una coalición que tenga respaldo en el Congreso. Va a haber muchos problemas que enfrentar. Ricardo López Murphy, gracias. Gracias. Gracias por la visita. Nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene a las 10 de la noche, pero sigan conectados con Periodista 360. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.